El sol de abril se filtraba por las persianas de mi apartamento en el barrio de Chamberí, Madrid, creando rayas doradas sobre el suelo de parqué que había elegido hace 30 años, cuando Emilio y yo compramos esta casa. A los 63 años, pensaba que conocía todos los rincones de mi vida matrimonial, cada rutina, cada gesto de mi esposo, que ingenua fui era martes por la mañana, y como siempre desde mi jubilación del ministerio, me preparaba para mi clase de aquaeróbicos en el Centro Deportivo Municipal San Bernardo. Llevaba yendo allí desde hacía 5 años, desde que el médico me recomendó ejercicio de bajo impacto para mis rodillas. El gimnasio se había convertido en mi refugio, especialmente porque mi primo Javier trabajaba allí como entrenador personal. Javier, 3 años menor que yo, había sido el atlético de la familia desde siempre. Después de una carrera como futbolista profesional en equipos menores, se reconvirtió en entrenador y llevaba 10 años en San Bernardo. Era el tipo de hombre que inspiraba confianza inmediata en alto, con canas elegantemente distribuidas en su cabello castaño, y esa sonrisa que había conquistado corazones desde que éramos niños en Cuenca. «Prima», me gritó desde el otro lado de la piscina cuando llegué. «¿Cómo está la jubilada más activa de Madrid?» «Javier, por favor, que me van a oír las otras señoras», le respondí, aunque no pude evitar sonreír. Su energía siempre me contagiaba. ¿Y Emilio? ¿Sigue con su excusa de que el gimnasio es solo para jóvenes? Saspire, mi esposo, de 65 años, había desarrollado una resistencia férrea al ejercicio desde su jubilación de la empresa constructora. Prefería sus partidas de dominó en el bar de la esquina y sus tardes de televisión. Ya sabes cómo es, Jace, que a nuestra edad ya hemos corrido suficiente en después de mi clase. Mientras me cambiaba en el vestuario, escuché a 2 mujeres conversando en voz baja. Una de ellas mencionó algo que me heló la sangre. «¿Viste al señor Mayo que vino ayer con esa rubia? ¡Qué desvergüenza! La mujer será 40 años menor que él, ¿sí? Y qué cariñosos estaban». Le decía mi amor cada 2 palabras. ¿Una vergüenza a su edad? El corazón me comenzó a latir más fuerte. ¿Un señor Mayo con una rubia joven? En Madrid hay miles, me dije, pero algo en mi estómago se contrajo de forma desagradable. ¿Sabes cómo se llamaba?, pregunté, tratando de sonar casual. No, pero el entrenador Javier los atendió. Parecía conocer al hombre. Salí del vestuario con las piernas temblorosas. Encontré a Javier limpiando unas mancuernas, silbando una canción de Alejandro Sanz. «Javi», mi voz sonó más débil de lo que pretendía. «¿Ayer vino algún hombre Mayo con una mujer joven?» Mi primo dejó de limpiar y me miró fijamente. Sus ojos verdes, tan parecidos a los míos, se llenaron de una expresión que conocía bien, a la misma que ponía cuando éramos niños, y había roto algo valioso. «Prima», comenzó, pero no terminó la frase. ¿Era Emilio? Las palabras salieron de mi boca como cristales rotos. Javier dejó las mancuernas en el suelo y se acercó a mí. El gimnasio estaba relativamente vacío a esa hora de la mañana, solo algunos jubilados en las máquinas de cardio y el sonido constante del aire acondicionado. Sí, Mercedes. Era ella en el mundo. Se tambaleó a mi alrededor. 38 años. Di matrimonio. 3 hijos criados juntos. Una vida construida ladrillo a ladrillo. Y mi esposo había decidido traer a su amante al lugar donde yo iba religiosamente 3 veces por semana. ¿Cómo? ¿Ir a ella?, pregunté, odiándome por necesitar saber. Rubia, unos 40 años, muy arreglada. Llevaba ropa deportiva cara, de esas marcas que cuestan más que mi sueldo mensual. ¿Y qué hicieron? Javier se pasó la mano por el cabello. Un gesto nervioso que conservaba desde la infancia. Él pidió una membresía para ella. Dijo que hizo una pausa dolorosa, que era su compañera de vida y que quería que estuviera en forma. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas sin permiso. Compañera de vida. Después de casi 4 décadas siendo su esposa, yo había sido reemplazada por una compañera de vida de 40 años. ¿Desde cuándo lo sabías? La Prigant des d'air. Te juro por la memoria de la abuela Esperanza que ayer fue la primera vez que los vi. Y Mercedes. Su voz endureció. Ese cabrón actuaba como si fuera lo más normal del mundo, como si tú no existieras. La rabia comenzó a mezclarse con el dolor. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a traerla aquí, a mi espacio, a mi refugio? ¿Qué le dijiste?, pregunté, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Sonrisa extraña apareció en el rostro de Javier. Una sonrisa que me recordó a cuando éramos adolescentes y planeaba alguna travesura. Le dije que estaría encantado de entrenarlos personalmente, que tenía rutinas especiales para parejas maduras con diferencias de edad.
pesar del dolor, no pude evitar una pequeña sonrisa. YLQD se puso rojo como un tomate y dijo que lo pensaría. Pero prima, hay algo más que debes saber. ¿Qué? Hicieron una cita para volver mañana, a las 5 de la tarde, tu horario de spinning. El aire se me escapó de los pulmones. No solo me había traicionado, sino que había elegido específicamente el horario en que yo estaría allí. ¿Quería que los viera? ¿Era tan cruel o tan estúpido? Mercedes, escúchame bien. Javier me tomó de los hombros. Isom no sabe con quién se está metiendo. Tú eres una Herrera. Y los Herrera no nos quedamos con los brazos cruzados cuando nos faltan al respeto, Javi. No sé si tengo fuerzas para esto. Quizás debería simplemente irme a casa y fingir que no sé nada. ¿Fingir? Su voz subió de tono. Después de 38 años, dándole lo mejor de ti, después de criarle sus hijos, cuidar de su madre cuando estuvo enferma, apoyarlo en todos sus proyectos. No, prima, esto no se queda así. Miré alrededor del gimnasio, las máquinas que había llegado a conocer tan bien, el espejo donde había visto mis progresos, la piscina donde había encontrado paz tantas mañanas. Todo se veía diferente ahora, teñido por la traición. ¿Qué propones? Priga, sintiendo como algo duro y determinado comenzaba a formarse en mi pecho. Mañana, cuando vengan, vamos a darles una bienvenida que nunca olvidarán. Pero necesito que confíes en mí, ¿de acuerdo? ¿Qué tienes en mente? Deja, una sorpresa. Han Solo. Vente mañana como siempre, a tu clase de spinning. Y... Mercedes me miró con esa intensidad que había heredado de nuestro abuelo. Ponte lo más guapa que nunca. Quiero que ese idiota recuerde lo que está perdiendo. Caminé hacia casa, por las calles de Chambery, sintiéndome como si estuviera en una película. Las fachadas de los edificios, los bares donde Emilio y yo habíamos desayunado tantos domingos, todo parecía irreal. Cuando llegué a casa, él estaba en su sillón de siempre, viendo las noticias. ¿Qué tal el gimnasio, cariño? Prigan, sin levantar la vista del televisor. En la normalidad de su tono, la facilidad con la que me llamaba cariño, después de lo que había hecho, me revolvió el estómago. Bien, respondí, mi voz sonando extrañamente tranquila. Javier me preguntó por ti. Vi cómo se tensaba ligeramente, aunque mantuvo la vista fija en la pantalla. ¿Sí? ¿Qué le dijiste? Que sigues sin querer hacer ejercicio, que prefieres tus rutinas de siempre. Así es, a mi edad. ¿Para qué complicarse? A tu edad, pensé, pero no para tener un amante de 40 años. Esa noche, mientras él dormía a mi lado con la respiración pesada de siempre, yo permanecí despierta mirando el techo. 38 años de mi vida, y él había decidido que ya no eran suficientes. Pero por primera vez en mucho tiempo, en lugar de sentir solo dolor, sentía algo más en curiosidad por saber qué tenía planeado Javier, y una extraña emoción ante la posibilidad de que, a los 63 años, mi vida estuviera a punto de cambiar para siempre. Me desperté a las 6 de la mañana con una sensación extraña en el estómago. Durante unos segundos, en esa nebulosa entre el sueño y la vigilia, todo parecía normal. Entonces recordé, hoy era el día. Hoy Emilio traería a su compañera de vida al gimnasio. Giré hacia su lado de la cama. Estaba profundamente dormido, con esa expresión relajada que había conocido durante décadas. ¿Cómo era posible que durmiera tan tranquilo? ¿No sentía culpa alguna? Me levanté silenciosamente y me dirigí a la cocina. Mientras preparaba el café, mis manos temblaban ligeramente. No era nerviosismo, era en expectación. Por primera vez en años, sentía que algo iba a suceder, algo que rompería la monotonía que había invadido mi vida. El teléfono sonó a las 8. Era Javier. Buenos días, prima. ¿Cómo dormiste? Malan, Javi. ¿Estás seguro de lo que vamos a hacer? Completamente. Oye, ¿tienes ese vestido azul marino que llevaste en la comunión de mi hijo? ¿El vestido? Pero sí voy al gimnasio. Confía en mí. Ponte el vestido azul, unos tacones bajos pero elegantes, y arréglate como si fueras a una cena importante. ¿Tienes todavía ese perfume francés que te regalé en Navidad? Sí, pero Javier, Mercedes, ¿confías en mí? Suspiré. Mi primo siempre había sido protector conmigo. Cuando éramos niños, él se enfrentaba a cualquiera que me molestara. Cuando mi primer novio me rompió el corazón a los 18 años, Javier le hizo una visita de cortesía que el chico nunca olvidó. Sí, confío en ti. Perfecto. Llega al gimnasio a las 4:30 y prima, prepárate para redescubrir a la Mercedes que se merecía algo mejor desde hace años. Colgó antes de que pudiera responder. Emilio se levantó a las 9. Como siempre, desayunamos en silencio, leyendo el periódico deportivo.
yo fingiendo interés en las noticias locales. En la rutina era la misma de siempre, pero yo me sentía como una actriz representando un papel que ya no encajaba conmigo. ¿Tienes planes para hoy?, le pregunté, probando. Los de siempre, dominó con los chicos a las 2. Después quizás vea la televisión a mentiroso. Quizás vea la televisión erra código para. Voy a llevar a mi amante al gimnasio. Perfecto. Yo tengo mi clase de spinning a las 5 cs. Lo vi tensarse ligeramente mientras fingía estar absorto en los resultados del fútbol. ¿No habías dicho que era los martes y jueves? También tengo los miércoles desde el mes pasado. ¿No te acuerdas? Claro, se me había olvidado. Mentimos tan naturalmente que parecíamos dos extraños fingiendo ser matrimonio. Pasé la mañana nerviosa, organizando armarios que ya estaban ordenados, limpiando superficies que ya brillaban. A la 1 me duché con más cuidado del habitual, eligiendo productos que normalmente reservaba para ocasiones especiales. El vestido azul marino me quedaba mejor de lo que recordaba. Había perdido peso desde la jubilación, gracias a mis rutinas en el gimnasio, y la tela se ajustaba a mi figura de manera favorecedora. Me maquillé con más esmero del usual en beige, corrector para disimular algunas arrugas, máscara de pestañas, un toque de colorete y un labial en tono burdeos que me hacía sentir segura, aun cuando me miré al espejo. Por un momento no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Había recuperado algo que creía perdido en presencia. Salí de casa a las 4. Emilio seguía en el bar jugando dominó, probablemente calculando el tiempo exacto para llegar al gimnasio con su amante, sin cruzarse conmigo, o eso creía. En el trayecto en metro hasta San Bernardo se me hizo eterno. Cada estación parecía tardar una eternidad. Cada pasajero que subía me recordaba que yo era una mujer de 63 años, a punto de enfrentar una situación que jamás había imaginado vivir. Cuando llegué al gimnasio, Javier me esperaba en la recepción. Llevaba su uniforme de entrenador, pero se había peinado con más cuidado del usual, y olía a esa colonia que siempre usaba en las ocasiones importantes. Prima, estás impresionante, Javier. Me siento ridícula. ¿Qué hago vestida así en un gimnasio? Espera y verás. Ven, quiero presentarte a alguien. Me llevó hacia el área de pesas, donde un hombre de unos 45 años, alto, moreno, y obviamente en excelente forma física, estaba ajustando una máquina a Mercedes. Te presento a David and David, mi prima Mercedes. David se acercó con una sonrisa encantadora y me extendió la mano. Es un placer conocerte, Mercedes. Javier me ha contado mucho sobre ti. David es fisioterapeuta, explicó Javier. Trabajó en el Real Madrid durante 5 años. Ahora tiene su propia clínica, pero viene aquí algunas tardes a entrenar. ¿Y qué papel juego yo en lo que sea que estén planeando? Priga, aunque comenzaba a intuirlo, David va a ser tu entrenador personal durante la próxima hora, dijo Javier con esa sonrisa traviesa. Una sesión de entrenamiento privada a muy en personal, pero yo no sé entrenar con pesas. Y además, llevo vestido no te preocupes, intervino David. Javier me explicó la situación. Vamos a hacer ejercicios muy suaves, más que nada estiramientos y trabajo de flexibilidad. El objetivo no es el entrenamiento, es que te veas radiante y acompañada. Comencé a entender el plan de mi primo. Era maquiavélico y brillante a la vez. ¿Y si esto sale mal? ¿Y si Emilio se da cuenta de que es una farsa? Prima, Javier me tomó de las manos. Esto no es una farsa. David realmente va a entrenarte. Y tú realmente te mereces que un hombre te trate con respeto y admiración. Si Emilio se da cuenta de algo, será de que su esposa es una mujer extraordinaria que ha estado subestimando durante años. David asintió. Mercedes, quiero que sepas que esto no es solo una actuación. Para mí, Javier me contó tu historia. Y cualquier hombre que no valore a una mujer como tú, no merece ni 5 minutos de tu tiempo. Sus palabras me sonrojaron. Hacía años que un hombre que no fuera mi esposo, me dedicaba a un cumplido genuino. Además, continuó Javier, he hablado con Rosa, la recepcionista, y con Miguel, el gerente. Todo el staff está al tanto de la situación, sin crear drama. Simplemente van a asegurarse de que Emilio y su acompañante reciban toda la atención que merecen. ¿Qué tipo de atención? La rutina más intensa que haya diseñado en mi vida, en ejercicios que harán que suden hasta la última gota de agua de sus cuerpos. Entrenamientos que los dejarán tan exhaustos que no podrán ni hablar. Y todo esto, mientras tú te ves espectacular haciendo ejercicios elegantes, con un entrenador que claramente te admira. Miré a David, que me guiñó un ojo. ¿Estás realmente dispuesto a hacer esto por una desconocida? Mercedes, mi madre tiene tu edad. Si algún día su esposo la traicionara así,
Me encantaría que alguien la ayudara a recuperar su dignidad. Además, sonrió. No eres una desconocida. Javier me ha contado tantas cosas sobre ti que siento que ya te conozco. Why poor Lokiu. Veo, no exageró ni un poco cuando dijo que eras una mujer extraordinaria en el corazón. Me latía fuerte, pero esta vez no era de miedo, sino de una emoción que no había sentido en años. Me sentían viva. Está bien, dije, hagámoslo. A Javier consultó su reloj. Son las 4:40. Emilio y su acompañante llegarán en 20 minutos. David, lleva a Mercedes al área de colchonetas, cerca de la entrada, que estén visibles pero no obvios. Yo me quedaré en recepción para darles la bienvenida, y mientras David me guiaba hacia el área de ejercicios, no pude evitar preguntarme si esto era una buena idea. Pero cuando pasamos frente al espejo del gimnasio y vi mi reflejo, una mujer elegante, arreglada, acompañada por un hombre atractivo que claramente disfrutaba de su compañía, sentí algo que no había experimentado en años en poder. ¿Lista?, preguntó David, extendiendo una colchoneta en el suelo. Lista, respondí, y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo estaba Ann. Eran las 5:05 de la tarde cuando los vi entrar. David me estaba guiando a través de una serie de estiramientos que, debo admitir, eran genuinamente relajantes. Estaba tumbada en la colchoneta, con el arrodillado a mi lado, ayudándome a estirar los músculos de la espalda. Cuando el sonido familiar de la risa de Emilio llenó el gimnasio, era una risa que no había escuchado en años. Alta, jovial, coqueta a la risa que solía dedicarme a mí cuando éramos novios. No mires hacia allá inmediatamente, murmuró David. Deja que te vean primero. Pero no pude evitarlo. Giré la cabeza ligeramente y ahí estaban, en la recepción, hablando. Con Javier. Emilio llevaba un chándal nuevo, de marca, que nunca había visto antes. Y ella era exactamente como me la había imaginado, y peor a la vez. Rubia, sí, pero no de manera natural. Su cabello tenía ese color dorado artificial que grita, dinero gastado en peluquerías caras. Llevaba un conjunto deportivo rosa fucsia que se pegaba a su cuerpo como una segunda piel. Y su maquillaje era perfecto incluso para hacer ejercicio. Pero lo que más me dolió fue ver cómo la miraba Emilio, con atención, con cuidado, con una devoción que yo no había visto en sus ojos dirigida hacia mí en décadas. Respira, me dijo David suavemente. Recuerda, tú eres la que está aquí, siendo admirada por un hombre más joven. Tú eres la que se ve increíble. Ann tenía razón, desde nuestra posición, éramos claramente visibles para cualquiera que entrara al gimnasio. Y David, que realmente parecía un profesional, me estaba tratando con una atención y un respeto que resultaban obvios, incluso desde la distancia. Ahora sí, dijo David. Míralos, pero con confianza. Ann alcé la mirada hacia la recepción. Javier estaba explicándoles algo mientras señalaba diferentes áreas del gimnasio. Vi el momento exacto en que Emilio me vio en su rostro. Pasó por una secuencia de emociones fascinante: confusión, reconocimiento, shock y finalmente algo que parecía pánico. Me miró de arriba abajo, tomando nota del vestido de Alma Quillet, de David arrodillado a mi lado con sus manos en mi espalda. Ann la rubia siguió su mirada, y cuando me vio, pude leer en sus labios la pregunta: ¿quién es esa? No pude escuchar la respuesta de Emilio, pero vi cómo se movía su boca en allí, importante Nady importante. Después de 38 años de matrimonio, yo era nadie importante. David debió sentir cómo me tensé, porque inmediatamente se inclinó más cerca. Hey, no dejes que te afecte, mira cómo te está mirando. Está celoso. Era cierto. Emilio no podía quitarme los ojos de encima. Mientras la rubia llenaba formularios, él seguía mirando hacia nosotros con una expresión que no le había visto nunca. Mercedes. David habló en voz normal, lo suficientemente alta para que pudiera escucharse en la recepción silenciosa. Tienes una flexibilidad increíble para tu edad. Es evidente que has cuidado muy bien tu cuerpo. Gracias, David, respondí, también en voz alta. Nunca pensé que el entrenamiento personal pudiera ser tan íntimo. Lo miré a los ojos. My interest dicha íntimo. Y él me sonrió con una calidez que se sintió genuina. Bueno, cada persona necesita un enfoque personalizado. Y contigo, bueno, es fácil ser dedicado. Ann desde la recepción. Escuché a la rubia preguntarle a Emilio: ¿conoces a esa mujer? Ann es una vecina, respondió él. Con voz tensa. Ann, una vecina. Ahora era una vecina. En Javier, que había escuchado todo, se acercó a nosotros con una sonrisa radiante. Mercedes, ¿cómo va tu sesión con David? Maravillosamente, respondí. David estaba diciéndome que tengo muy buena flexibilidad.
No me sorprende, dijo Javier, lo suficientemente alto para que toda la recepción lo escuchara. Mercedes siempre ha sido la más elegante de la familia, y desde que comenzó su rutina de ejercicios, está mejor que nunca. ¿Desde cuándo entrenas aquí?, preguntó David, siguiendo el juego. 5 años, respondían desde que me jubilé. Mi médico me recomendó ejercicio, pero nunca pensé que fuera a disfrutarlo tanto. ¿Eres jubilada? David Finch, sorpresa. ¿De qué trabajabas? Era funcionaria del Ministerio de Cultura, 35 años de servicio, una mujer independiente e inteligente. Me gusta en el coqueteo, era obviamente teatral, pero David lo hacía con tanta naturalidad que incluso yo casi me lo creía en ese momento. Javier se acercó al área donde estábamos. Mercedes, quiero presentarte a unos nuevos miembros. Emilio, Raquel, vengan. Mi corazón se aceleró. Javier los estaba trayendo hacia nosotros. David me ayudó a incorporarme con una galantería exquisita, ofreciéndome su mano y esperando a que me arreglara el vestido antes de soltarme. Emilio se acercó con pasos vacilantes, seguido por Raquel, que ahora podía ver de cerca. Era guapa, sin duda, pero de esa manera artificial que requiere mucho mantenimiento. Sus uñas eran perfectas, su maquillaje impecable, su cuerpo claramente trabajado con cirugía. Mercedes, dijo Javier, con una sonrisa maliciosa, te presento a Emilio y Raquel. Emilio, Raquel, mi prima Mercedes. La pausa fue deliciosa. Vi cómo Emilio luchaba por encontrar palabras, cómo su rostro se enrojecía, cómo sus ojos saltaban entre David y yo. Hola, logró decir finalmente. Encantada, respondí con una sonrisa serena. ¿Es su primera vez en el gimnasio? Raquel, que obviamente no tenía idea de quién era yo, respondió con una sonrisa falsa. Sí, Emilio me trajo. Dice que este es un lugar muy familiar. Absolutamente, dije. Yo llevo años viniendo aquí. Es como mi segunda casa, ¿verdad, Javier? Mercedes prácticamente es parte del mobiliario, rió Javier. La conoce todo el mundo. Es una de nuestras miembros más queridas. ¿Y ustedes se conocían de antes?, preguntó Raquel. Mirando entre Emilio y Joan, el silencio se extendió. Emilio parecía a punto de desmayarse. Somos vecinos, dijo finalmente. Del mismo B. ¿Qué? Coincidencia, dijo David. Mercedes estaba contándome que vive en Chambery, un barrio precioso. Sí, respondí. Llevo 38 años viviendo allí, en el mismo apartamento en 6. Como Emilio se ponía aún más pálido. Cada palabra que yo decía era una referencia a nuestra vida en común que él había decidido negar. Bueno, intervino Javier. ¿Listos para comenzar su entrenamiento? Tengo preparada una rutina especial para ustedes. ¿Qué tipo de rutina?, preguntó Raquel. En la sonrisa de Javier se volvió depredadora. Cardio intensivo, a mucho cardio. Van a sudar hasta la última gota. Comenzó Emilio. Quizás deberíamos empezar con algo más suave. No, interrumpió Javier. Usted me dijo ayer que quería ponerse en forma, y a su edad hay que aprovechar cada minuto. No hay tiempo para rutinas suaves. David se acercó a mí y me puso una mano en la espalda baja, un gesto protector que no pasó desapercibido. Mercedes, ¿continuamos con tu sesión? Aún nos quedan algunos ejercicios. Por supuesto, respondí. Nos vemos, les dije a Emilio y Raquel con una sonrisa. Que disfruten su entrenamiento. Mientras nos alejábamos, escuché a Raquel preguntarle a Emilio, ¿estás bien? Te has puesto muy pálido. Estoy bien, respondió él, pero su voz sonaba tensa. Solo necesito agua. David me llevó de vuelta a las colchonetas, pero esta vez eligió una posición desde donde podíamos ver perfectamente la zona de cardio. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Poderosa, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era cierto. Por primera vez en años, me siento poderosa. Bien, porque esto apenas está empezando. Tenía razón. Desde donde estábamos, podíamos ver cómo Javier llevaba a Emilio y Raquel hacia las cintas de correr. Incluso, desde la distancia, pude ver la expresión de horror en el rostro de mi esposo cuando Javier comenzó a explicarles el funcionamiento de las máquinas. ¿Ves eso? David señaló discretamente hacia las cintas. Tu primo está configurando la máquina de él a una velocidad que va a matarlo. Era cierto. Javier estaba ajustando los controles con una sonrisa angelical, mientras Emilio, que no había corrido en décadas, se aferraba a las barras laterales con nudillos blancos. Javier sabe lo que hace, murmuré. Emilio siempre presumía de estar en forma, pero su única actividad física era ir del sillón al bar. Y ella, miramos hacia Raquel, que había comenzado a caminar en su cinta. Au diferenci, au Emilio,
Ella parecía estar en mejor forma física, pero Javier había configurado su máquina con una inclinación que la haría sudar en minutos. Ahora viene lo mejor, dijo David a Miriam. Javier se acercó a ambas cintas con una botella de agua y 2 toallas, pero en lugar de dárselas, comenzó a hablar animadamente con ellos, gesticulando con entusiasmo mientras las máquinas seguían funcionando. ¿Desde cuándo llevan juntos?, escuché que Javier le preguntaba a Raquel, con voz lo suficientemente alta para que resonara en el gimnasio silencioso. 6 meses, respondió ella, ya comenzando a jadear por el esfuerzo. ¿6 meses? ¡Qué emocionante! La voz de Javier destilaba falsa alegría. ¿Y cómo se conocieron? Emilio, que ya tenía la cara roja y respiraba con dificultad, intentó interrumpir. Javier, ¿podríamos bajar un poco en la velocidad? No, exclamó Javier. Apenas llevamos 5 minutos. El entrenamiento efectivo comienza después de los 10 minutos, mínimo. Cuéntame, Raquel, ¿cómo conociste a Emilio? En un café, respondió ella entre jadeos. Él mamé y me invitó a tomar algo. ¡Qué romántico! Javier aumentó la velocidad de la cinta de Emilio. ¿Y él te contó que estaba casado desde el principio? El silencio que siguió fue ensordecedor. Raquel miró a Emilio con los ojos. ¿Cómo platos? ¿Casado?, di yo finalmente. Bueno, técnicamente sí, respondió Emilio, que ahora corría torpemente, aferrado a las barras Ampero. Pero es complicado. ¿Complicado? La voz de Raquel subió una octava. Tú, esposa, ¿es esa mujer de allá? Todos en el gimnasio se giraron hacia donde David y yo estábamos. Él, anticipando la atención, había comenzado a masajear mis hombros con movimientos profesionales pero claramente íntimos. Sí, respondió Emilio, casi sin aliento. Pero nosotros, a nosotros ya no. ¿Ya no qué?, preguntó Javier, con falsa inocencia. ¿Ya no viven juntos? Porque esta mañana me contó que desayunaron juntos como siempre. A la expresión de Raquel se endureció. Incluso jadeando por el ejercicio, logró transmitir una furia considerable. Emilio, ¿me estás diciendo que vives con tu esposa? Es anés temporal. Logró decir él. Estamos en proceso ¿de qué? Javier aumentó la inclinación de ambas cintas. De separación, porque no me ha mencionado nada de eso. De hecho, hablamos mucho sobre su matrimonio, 38 años juntos, ¿verdad? En ese momento, Emilio tropezó en la cinta. Solo las barras laterales evitaron que saliera disparado. Javier inmediatamente paró la máquina. «Cuidado», exclamó. «Esto es bien». Emilio estaba empapado de sudor, respirando como si hubiera corrido una maratón, y temblando. Se aferró a las barras y miró desesperadamente hacia donde yo estaba. Necesito agua», logró decir. Por supuesto. Javier le ofreció una botella. ¿Sabes qué? Creo que necesitas algo más suave. ¿Qué tal si probamos? ¿Con las máquinas de pesas? No, dijo Emilio en creo que por hoy es suficiente. ¿Suficiente? Raquel había parado su cinta y lo miraba con una mezcla de deseo de asesinato y desprecio. ¿Suficiente de qué? ¿Del ejercicio? ¿O de las mentiras? Raquel, por favor. Raquel, por favor, gritó ella. ¿Vives con tu esposa? ¿Sí o no? Todo el gimnasio se había quedado en silencio. Incluso las máquinas parecían haber bajado el volumen. David dejó de masajear mis hombros y me ayudó a ponerme de pie. Creo que deberías ir a apoyar a tu vecino, me dijo con una sonrisa. Parece que necesita ayuda. Me acerqué hacia donde estaba el drama desarrollándose. Mis tacones resonaron en el suelo del gimnasio y todos los ojos se volvieron hacia mí. ¿Está todo bien?, pregunté con una voz serena. Los escuché desde allá. Emilio me miró con una expresión que era mezcla de súplica y terror. «Mercedes». ¿Yo, Mercedes? Raquel me miró fijamente. ¿Tú eres Mercedes? Sí, respondí. ¿Nos conocemos? Soy Raquel Anla, la compañera de Emilio, dije con una sonrisa. ¡Qué interesante! Emilio, ¿no me habías comentado que tenías una compañera? En el silencio se podía cortar con un cuchillo. Emilio parecía estar buscando las palabras correctas, pero era evidente que no las encontraba. Bueno, dije finalmente, espero que disfruten su entrenamiento. Yo voy a continuar con mi sesión. Di la vuelta para irme, pero la voz de Raquel me detuvo. Espera, ¿ustedes están casados? Me giré lentamente. Toda la elegancia y el poder que había sentido durante la última hora se concentraron en ese momento. Sí, Raquel, estamos casados desde hace 38 años. ¿Y él te dijo que tenía una compañera? No, Raquel, él no me dijo nada. Cuando mi primo me contó que los había visto aquí juntos, a la expresión de Raquel se transformó.
La rabia que había dirigido hacia Emilio ahora se mezclaba con algo parecido a la vergüenza. Yo no sabía, por supuesto que no sabías, dije con voz suave, porque él no te dijo la verdad. Igual que no me dijo la verdad a mí en Emilio. Finalmente encontró su voz. Mercedes, ¿podemos hablar de esto en casa? ¿En casa? Mi voz se elevó ligeramente. En nuestra casa. ¿La casa donde hemos vivido juntos durante décadas? La casa donde desayunamos juntos esta mañana. Mientras tú planificabas traer a tu amante a mi gimnasio. El gimnasio entero estaba en silencio absoluto. Hasta las máquinas parecían haber dejado de funcionar, Emilio. Continué. Creo que tienes una decisión que tomar. Y creo que Raquel también. Miré a la mujer que durante meses había estado conmigo. De cerca pude ver que no era tan joven como parecía desde lejos. Tendría 40 y pico, quizás 50. Tenía líneas de expresión cuidadosamente disimuladas y una mirada que, ahora que la veía sin la máscara de la conquista, parecía cansada. Raquel, le dije, tú también mereces la verdad. Y mereces un hombre que no te mienta. Ella me miró durante un largo momento. Luego miró a Emilio, que seguía aferrado a la cinta de correr como si fuera su único salvavidas. Tienes razón, dijo finalmente. Merezco la verdad. Anne se dirigió hacia los vestuarios, pero antes de irse, se volvió hacia Emilio. Cuando decidas qué es lo que quieres realmente, ya sabes dónde encontrarme. Pero no me vuelvas a mentir, Anne. Y se fue, dejando a Emilio solo, empapado de sudor, temblando y con la mirada perdida. Anne Javier se acercó a nosotros. ¿Todo bien por aquí? Todo perfecto, respondí. Creo que mi entrenamiento de hoy ha sido el mejor que he tenido en años. David apareció a mi lado y me ofreció su brazo. ¿Lista o para continuar? Más que lista, dije, y por primera vez en décadas, me sentí completamente honesta. A la noche después del gimnasio fue la más extraña de mi vida matrimonial. Emilio llegó a casa a las 9, 3 horas después que yo. Tenía los ojos rojos y parecía haber envejecido una década en una tarde. Yo estaba en la cocina, preparando una cena ligera, todavía con el vestido azul marino. Aunque me había quitado los tacones, Mercedes, dijo desde la puerta, con voz ronca. Hola Emilio, ¿qué tal tu entrenamiento? Se quedó en silencio durante un momento. Luego se dejó caer en una silla de la cocina como si fuera un saco de patatas. ¿Cuánto tiempo lo sabías? Desde ayer, Javier me contó. ¿Y por qué no me dijiste nada? Dejé de remover la sopa y me volví para mirarlo. Durante 38 años, había evitado las confrontaciones directas con él. Siempre había preferido la paz del hogar a la incomodidad de los conflictos. Pero esa mujer en el gimnasio, esa mujer que había recuperado su poder, seguía conmigo. ¿Por qué no me dijiste tú que tenías un amante? Le Prix Gant Pork, porque no sabía cómo. ¿Qué? ¿Cómo decirme que después de casi 40 años juntos, habías decidido que ya no era suficiente? ¿Cómo explicarme que mientras yo seguía siendo la misma esposa de siempre, tú habías elegido a otra? Sus ojos se llenaron de lágrimas, algo que no había visto en décadas. No era mi intención que fuera así, ¿no? ¿Cuál era tu intención entonces? ¿Mantener a las dos? ¿Que yo nunca me enterara? No lo sé, admitió. No había pensado en el futuro. Bueno, pues ahora tienes que pensar, porque Raquel se fue muy clara en quiere la verdad. Y yo también la quiero. Han servido 2 platos de sopa y me senté frente a él. La cocina, donde habíamos cenado juntos miles de veces, se sentía diferente, más pequeña, más tensa, como si las paredes hubieran absorbido la nueva realidad. ¿Amas?, pregunté. Yo. Es complicado, ¿no, Emilio? No es complicado. O la amas o no la amas. Es simple. Él tomó una cucharada de sopa, pero vi que apenas podía tragar. Me hace sentir joven, dijo finalmente. Me hace sentir como si fuera otra persona. ¿Y qué hay de malo en ser quien eres? Mercedes, tú y yo llevamos años como compañeros de piso. No hablamos de nada importante. No tenemos planes juntos. No, hey Patience. Sus palabras dolieron porque había algo de verdad en ellas, pero también me dieron claridad. ¿Y cuándo fue la última vez que intentaste crear pasión entre nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a hacer algo diferente, que me propusiste un plan? ¿Que me dijiste algo bonito? Se quedó callado, porque yo sí recuerdo, continué. Recuerdo haberte sugerido viajes que rechazaste. Recuerdo haberte propuesto actividades que no te interesaron. Recuerdo haberte dicho que me gustaría que saliéramos más, que fuéramos más aventureros. Pero eso fue hace años. Sí, hace años. Y cuando me cansé de recibir no por respuesta, dejé de intentarlo. Igual que tú, cenamos en silencio, durante varios minutos. Afuera, Madrid continuaba su rutina nocturna, coches pasando, gente caminando, vida normal. Pero dentro de nuestra cocina,
Un matrimonio de casi 4 décadas estaba llegando a su fin. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté finalmente. No lo sé. Bueno, yo sí sé lo que voy a hacer, me miró con expresión expectante. Voy a vivir mi vida. Voy a hacer todas esas cosas que dejé de hacer porque pensé que el matrimonio era más importante que mi felicidad personal. Eso significa que tú decides qué quieres hacer con tu vida. Y yo voy a hacer lo mismo con la mía. Si decides que quieres intentar reconstruir nuestro matrimonio, vamos a necesitar terapia de pareja y mucho trabajo. Si decides que quieres estar con Raquel, vas a necesitar ser honesto con ella y conmigo. Y si no sé qué quiero, entonces vas a tener que descubrirlo, pero no a costa de mantener a 2 mujeres en el limbo. Esa noche, dormimos en habitaciones separadas por primera vez en nuestro matrimonio. Él se quedó en el dormitorio principal. Yo me fui al cuarto de invitados, pero curiosamente, fue la mejor noche de sueño que había tenido en meses. A la mañana siguiente, me desperté temprano y me arreglé con especial cuidado. No porque fuera al gimnasio, sino porque había tomado una decisión durante la noche en cuando Emilio se levantó. Yo ya estaba vestida y maquillada, tomando café en la cocina. ¿Vas a algún sitio especial?, preguntó. Voy a buscar trabajo. ¿Trabajo? Pero si estás jubilada. Estoy jubilada del ministerio, pero tengo 63 años, y mucha experiencia en cultura y administración, y ganas de hacer algo productivo con mi tiempo. Pero no necesitas trabajar. No se trata de necesidad, Emilio. Se trata de querer tener mi propia vida, mis propios ingresos, mis propias metas. Anne se quedó procesando esa información mientras se servía café. Además, continué, he decidido que quiero viajar. ¿Viajar a dónde? A Toulouse, sitios que siempre quise conocer y que nunca visitamos porque a ti no te interesaban. París, Roma, Marrakech, Nueva York, Mercedes. Eso cuesta mucho dinero. Tengo ahorros. ¿Y si consigo trabajo? Tendré más. ¿Y qué pasa conmigo? Lo miré con curiosidad genuina. ¿Qué quieres que pase contigo? Bueno, somos un matrimonio. ¿Lo somos? Porque ayer parecías bastante convencido de que eras el compañero de vida de otra persona. Dejé mi taza de café en el fregadero y me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde vas? A vivir mi vida, Emilio. Algo que debería haber empezado a hacer hace años. Mi primera parada fue el gimnasio. No tenía clase hasta la tarde, pero quería hablar con Javier. Lo encontré en su oficina, llenando informes de entrenamiento. Prima, se levantó para abrazarme. ¿Cómo te sientes después de ayer? Como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Y Emilio, pero eso es su problema, no el mío. Javier sonrió. Esa es la Mercedes que recuerdo, ¿sabes? David preguntó por ti. ¿En serio? Si Anne quiere saber si te interesaría tener sesiones de entrenamiento personal regulares, dice que tienes potencial natural y que, que le gustas. Me sonrojé como un adolescente. Javi, yo tengo 63 años. ¿Y qué? David tiene 45. Es una diferencia de edad perfectamente normal. Adimas has visto cómo te miraba ayer. Era parte de la actuación. No, prima. Eso no era actuación. Cuando se fueron Emilio y Raquel, él siguió hablando de ti durante media hora. Preguntó si estabas soltera, si salís con alguien, si te gustaría tomar un café. Mi corazón se aceleró. Pero estoy casada. ¿Estás casada o estás viviendo con un hombre que prefiere a otra mujer? Tenía razón. Técnicamente seguía casada, pero emocionalmente hacía tiempo que no lo estaba. ¿Qué me sugieres? Que aceptes las sesiones de entrenamiento, que veas qué pasa, que te permitas conocer a un hombre que claramente te aprecia. ¿Y si las cosas con Emilio se arreglan? ¿Tú quieres que se arreglen? La pregunta me tomó por sorpresa. Llevaba tanto tiempo asumiendo que quería salvar mi matrimonio, que nunca me había preguntado si realmente lo deseaba. No lo sé, admití. Ayer, viendo cómo me miraba a mí y cómo miraba a ella, me di cuenta de que hace años que no me mira con deseo. Hace años que no siento que soy especial para él. ¿Y con David cómo te sentiste? Especial, admirada, deseada, como si fuera una mujer atractiva en lugar de solo una esposa conveniente. Entonces ya tienes tu respuesta, Anne. Esa tarde, durante mi clase de spinning, David apareció en el gimnasio. No tenía sesiones programadas, pero se quedó por allí, claramente esperando a que terminara mi clase. Anne, cuando salí, me estaba esperando con 2 botellas de agua y una sonrisa que me derritió el corazón. ¿Cómo te sientes después de ayer?, preguntó. Diferente, mejor, más yo misma. Me alegra escuchar eso. Oye, ¿te gustaría tomar un café? Hay una cafetería muy agradable cerca de aquí. David, la situación es complicada, lo sé, y no te estoy pidiendo que tomes ninguna decisión importante.
Solo un café, en una conversación. Conocernos mejor, lo miré a los ojos. Eran cálidos, honestos, interesados. No había visto una mirada así dirigida hacia mí en décadas. Está bien. Un café en la cafetería era pequeña y acogedora, con mesas de madera y plantas en las ventanas. David eligió una mesa apartada, lejos de la gente, donde pudiéramos hablar con privacidad. ¿Cómo te sientes con todo lo que pasó ayer?, me preguntó una vez que trajeron nuestros cafés, honestamente liberada. Por primera vez en años, dije lo que pensaba y actué como quería actuar. Te veías increíble, elegante, segura, poderosa. No me había sentido así en mucho tiempo. ¿Qué vas a hacer ahora? Le conté sobre mi decisión de buscar trabajo, sobre mis planes de viajar, sobre mi determinación de vivir la vida que realmente quería. ¿Y qué pasa con tu esposo? Él tiene que decidir qué quiere, pero yo ya no voy a poner mi vida en pausa, esperando a que él se decida. David sonrió. Me parece una decisión muy valiente. ¿Tú crees? A veces me siento como si fuera demasiado mayor para empezar de nuevo. Mercedes, tienes 63 años. Eso significa que potencialmente tienes otros 20 o 30 años de vida por delante. ¿Realmente quieres pasarlo siendo infeliz? No. Definitivamente. No, entonces no eres demasiado mayor para nada. Eres una mujer en la flor de la vida, que finalmente ha decidido priorizarse a sí misma. Hablamos durante 2 horas, Mika, sobre su divorcio 5 años atrás, sobre cómo había tenido que reconstruir su vida después de 20 años de matrimonio. Le conté sobre mis años en el ministerio, sobre los proyectos culturales que había coordinado Sabra mi Pacien, por el arte y la historia. Cuando finalmente nos despedimos, él me tomó la mano. Mercedes, me gustaría verte otra vez, no como entrenador, sino como un hombre que está genuinamente interesado en conocerte mejor. Me gustaría eso también, admití. ¿Puedo llamarte? Sir, respondí. Puedes llamarme. Encaminé a casa sintiéndome como si flotara. Las calles de Chambéry nunca me habían parecido tan bonitas, los edificios tan elegantes, la vida tan llena de posibilidades. Cuando llegué a casa, Emilio estaba esperándome en el salón. ¿Dónde estabas? Tomando un café. ¿Con quién? Con un amigo. ¿Qué amigo? Emilio. Creo que perdiste el derecho a interrogarme sobre mis amistades. Cuando decidiste tener una relación extramatrimonial, se quedó callado durante un momento. Mercedes. He estado pensando, creo que deberíamos intentar arreglar las cosas. Ir a terapia, como dijiste. ¿Y qué pasa con Raquel? Ya no voy a verla más. ¿Se lo has dicho a ella? Se lo diré, Emilio. ¿Por qué quieres arreglar las cosas ahora? Porque me di cuenta de que no quiero perderte. ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo me viste con David? ¿Cuándo te diste cuenta de que quizás yo también podía tener opciones? Su silencio fue revelador, Emilio. Durante años me sentí invisible para ti, como si fuera parte del mobiliario de la casa. Ayer, por primera vez en décadas, un hombre me miró como si fuera deseable. Me trató como si mis opiniones fueran interesantes. Me hizo sentir viva. Yo puedo hacer eso también. ¿Puedes? ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste algo bonito? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quería hacer? ¿A dónde quería ir? ¿Qué me hacía feliz? No pudo responder, Emilio. Quizás es demasiado tarde para nosotros. Quiz es. Deberíamos haber intentado arreglar las cosas hace años, cuando aún había tiempo. Pero ahora yo he cambiado, y no estoy segura de querer volver a la mujer que era. ¿Qué significa eso? Significa que necesito tiempo para descubrir quién soy cuando no estoy definiéndome como tu esposa. Necesito explorar qué quiero hacer con el resto de mi vida. En esa noche, después de una cena silenciosa, Emilio se fue a la habitación de invitados sin que yo se lo pidiera. Parecía haber entendido que el espacio era necesario. Me quedé en el salón, mirando las fotos de nuestros 38 años juntos, bodas, nacimientos de nuestros hijos, vacaciones, cumpleaños, aniversarios, una vida entera registrada en imágenes. Pero por primera vez, en lugar de sentir nostalgia, sentí gratitud. Gratitud por lo que habíamos tenido, por los hijos que habíamos criado, por los buenos momentos que habíamos compartido, y también gratitud por el hecho de que esa etapa de mi vida había terminado, abriendo espacio para algo nuevo. A mi teléfono sonó. Era un mensaje de David. Gracias por el café de hoy. Hacía mucho tiempo que no tenía una conversación tan interesante. ¿Te gustaría que fuéramos a cenar el sábado? Miré el mensaje durante varios minutos antes de responder. Me encantaría. Escribía esas 3 palabras. Me di cuenta de que no estaba traicionando a nadie. Emilio había tomado su decisión meses atrás cuando eligió estar con Raquel. Yo solo estaba tomando la mía a los 63 años.
Finalmente estaba aprendiendo a priorizarme, y por primera vez, en décadas, el futuro se veía lleno de posibilidades, en lugar de estar lleno de rutinas en mi teléfono. Volvió a sonar. Esta vez era un email de una fundación cultural que buscaba una coordinadora de proyectos con experiencia en administración pública. Había enviado mi currículum esa mañana, sin muchas esperanzas. Estimada Mercedes, hemos revisado su currículum y nos gustaría concertar una entrevista. ¿Estaría disponible la próxima semana? Sonreí, quizás Javier tenía razón. Quizás nunca era demasiado tarde para empezar de nuevo en esa noche. Por primera vez en meses, me fui a la cama sintiéndome emocionada por el día siguiente. Y por todos los días que vendrían después. Estoy sentada en una pequeña terraza de mimbre entretejido en Montmartre, París, en una silla que cruje suavemente cada vez que me muevo, con mis dedos manchados de tinta azul cobalto mientras escribo postales a mis hijos con una caligrafía cuidadosa y pausada que he recuperado después de años de teclear en computadoras como un autómata. Cada letra la formo con deliberada lentitud, recordando cómo mi madre me enseñó a escribir en esas tardes de mi infancia que ahora parecen de otro siglo. El sol de octubre es suave y dorado como la miel líquida, filtrándose entre las hojas, amarillentas y cobrizas de los plátanos centenarios que bordean la calle adoquinada como soldados en formación. Y la ciudad se extiende ante mí como un cuadro impresionista pintado con pinceles de luz dorada y sombra violácea, donde cada edificio parece haber sido colocado por la mano de un artista que entendía de belleza y armonía. Los tejados de zinc brillan plateados bajo la tarde parisina que se desvanece lentamente, reflejando el cielo como espejos gigantes, y puedo ver las cúpulas blancas del Sacre Sillur elevándose majestuosas entre la bruma dorada que envuelve la colina como un velo etéreo, mientras las campanas de alguna iglesia cercana marcan las horas con su resonancia profunda y melancólica. David está a mi lado, recostado con elegancia natural en su silla de hierro forjado pintada de verde musgo, leyendo una guía turística desgastada por el uso y amarillenta en los bordes, planeando nuestro próximo destino con la meticulosidad de un arquitecto que diseña catedrales para la eternidad. Sus anteojos de lectura se deslizan por la nariz mientras pasa las páginas con dedos largos y expresivos que hablan su propio lenguaje silencioso, deteniéndose ocasionalmente para mostrarme fotografías de templos romanos bañados por el sol Mediterráneo o mercados marroquíes llenos de especias que brillan en las páginas como ventanas mágicas a mundos por descubrir. Cuando encuentra algo que le emociona, sus ojos se iluminan como los de un niño que acaba de encontrar un tesoro, y me mira por encima de los anteojos con esa sonrisa que me derrite el corazón cada vez. Hemos decidido que después de París, iremos a Roma, luego a Marruecos, después quizás Grecia o Turquía, siguiendo una ruta que hemos trazado no en mapas precisos, sino en conversaciones nocturnas llenas de sueños y posibilidades infinitas, mientras compartimos una botella de vino y dejamos que la imaginación vuele libre como pájaros migratorios. Tenemos tiempo como un río que fluye sin prisa hacia el mar. Tenemos salud como un tesoro recién descubierto después de años de darlo por sentado. Y tenemos ganas de ver el mundo con ojos que han aprendido a mirar más allá de las obligaciones cotidianas que nos tenían ciegos a la belleza que nos rodeaba. A mi trabajo en la Fundación Cultural ha resultado ser exactamente lo que mi alma necesitaba. Después de décadas de sequía emocional y creativa, tan desafiante como un rompecabezas complejo que requiere toda mi atención y experiencia. Creativo, como un lienzo en blanco, esperando ser pintado con los colores más vibrantes de mi imaginación. Y lleno de personas interesantes que hablan de arte, literatura, música y teatro con la pasión de quien ha encontrado su verdadera vocación después de años de búsqueda. Cada mañana me levanto con la emoción de un estudiante que va a su primera clase, sabiendo que aprenderé algo nuevo, que conoceré a alguien fascinante, que contribuiré a algo más grande que mi pequeño mundo doméstico. A los 63 años, descubrí que tenía mucho más que ofrecer de lo que había imaginado durante esos años grises y monótonos, en los que me había convencido de que mi única función en la vida era ser la sombra silenciosa de alguien más, la mujer, que asentía y sonreía, mientras sus propios sueños se marchitaban como flores sin agua. Ahora organizo exposiciones de arte contemporáneo que desafían las percepciones tradicionales. Escribo catálogos críticos que publican revistas especializadas. Entrevisto a artistas emergentes y consagrados que me enseñan día a día que la creatividad no tiene fecha de vencimiento, que el arte es un río que nunca deja de fluir mientras tengamos ojos para ver y corazón para sentir. Emilio y yo nos divorciamos hace 3 meses. En una oficina de abogados que olía a papel viejo, café frío
y decisiones definitivas, con muebles de cuero gastado y ventanas que daban a un patio interior gris, donde nunca entraba el sol. Un proceso triste pero necesario, como una cirugía mayo-ere que duele profundamente, pero salva la vida. Lleno de silencios incómodos que pesaban más que las palabras, papeles que firmamos con manos temblorosas y palabras que se quedaron sin decir durante demasiados años, acumulándose como sedimento en el fondo de un río. El día que salimos del juzgado, después de que el juez pronunciara las palabras que oficialmente terminaban con 30 años de matrimonio, caminamos juntos hasta la esquina como dos extraños que habían compartido una experiencia traumática. Y allí nos despedimos con un abrazo largo y silencioso que contenía todo lo que fuimos y ya no podíamos seguir siendo. Él está intentando reconstruir su relación con Raquel, esa mujer 15 años menor que conoció en el gimnasio y que representa todo lo que yo dejé de ser. Para él hace tiempo la admiración incondicional, la risa facile, la ausencia adu, historia compartida que se había vuelto demasiado pesada para cargar. Y sinceramente, le deseo lo mejor porque entendí, después de meses de terapia y noches de insomnio, que el rencor es un veneno que uno se toma esperando que enferme al otro, pero que al final solo pudre las entrañas de quien lo guarda, nuestros hijos. Después del shock inicial que los hizo llamarme llorando desde sus apartamentos, en diferentes ciudades, han entendido gradualmente que a veces el amor no es suficiente si no va acompañado de respeto y admiración mutua, esos ingredientes invisibles que mantienen vivo el fuego de una relación. And David me toma la mano por encima de la mesa del café, sus dedos entrelazándose con los míos, como si hubiera nacido para ese gesto simple y perfecto. Llevamos 5 meses juntos, y cada día descubro algo nuevo en él, la forma en que se ríe cuando lee algo gracioso, cómo habla con los camareros en francés chapurreado, su pasión por la fotografía, algo nuevo en mis capacidades que creía perdida, deseos que pensaba enterrados, una vitalidad que pensé que había muerto con la juventud, algo nuevo en nosotros, como si fuéramos una sinfonía que apenas está aprendiendo su propia melodía. ¿En qué piensas?, me pregunta con esa voz grave que me hace sentir como si tuviera 20 años otra vez. En que la vida es extraña y misteriosa, respondo, mirando cómo la luz del atardecer se refleja en sus ojos verdes. Hace un año, pensaba que mi historia ya estaba escrita con tinta indeleble, que las páginas restantes eran solo blancas, esperando ser llenadas con repeticiones, que solo me quedaba repetir los mismos capítulos aburridos hasta el final, como un disco rayado que no puede salir de su surco. Y ahora siento como si apenas hubiera empezado el libro más emocionante de mi vida, como si todos los años anteriores hubieran sido solo el prólogo de esta historia, que apenas comienza. Anel sonríe con esa sonrisa que me desarma completamente, y levanta su taza de café humeante, el vapor dibujando espirales invisibles en el aire fresco del atardecer, por los nuevos comienzos, y las historias que aún no conocemos, por los nuevos comienzos, y por atreverse a escribirlas, repito, brindando con él mientras nuestras tazas se tocan con un tintineo suave, como una campana lejana. Miro alrededor de la terraza con una mezcla de asombro y melancolía nostálgica, absorbiéndome en cada detalle de esta sinfonía humana que se despliega ante mis ojos. La terraza está repleta de parejas de todas las edades y nacionalidades, jóvenes estudiantes universitarios, que se besan con esa urgencia desesperada y hermosa, de quien cree que el mundo va a acabarse mañana, sus cuerpos entrelazados como si fueran una sola alma dividida en dos, matrimonios maduros de cabellos plateados, que se miran con esa complicidad silenciosa y profunda, que solo pueden compartir quienes han navegado juntos las tormentas y las calmas de décadas enteras. Manos arrugadas pero firmes entrelazadas sobre manteles a cuadros rojos y blancos, turistas de todos los rincones del planeta hablando en idiomas que no comprendo, pero cuyas emociones reconozco universalmente en cada gesto, cada sonrisa, cada caricia. Italiano melódico, japonés delicado, alemán contundente, árabe musical, todos ellos gente viviendo sus propias historias únicas e irrepetibles de amor, aventura, redescubrimiento y renovación en este teatro infinito e incansable que es la vida parisina a los 63 años recién cumplidos, con las arrugas de la experiencia marcadas en mi rostro como mapas de sabiduría conquistada. Finalmente, entendí esa verdad, aparentemente simple, pero profundamente revolucionaria, que había estado esperando toda mi vida, para revelarme que nunca, jamás, es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo en el libro de nuestra existencia, para
tomar la pluma temblorosa pero decidida entre nuestras manos y cambiar completamente el rumbo de la historia que habíamos estado viviendo. Y que a veces, las mejores historias, las más inesperadas, sorprendentes y hermosas, comienzan precisamente cuando menos las esperamos, cuando hemos dejado de buscarlas desesperadamente, y ellas nos encuentran a nosotros en el momento más perfecto e imprevisto. A mi primo Javier, con su voz grave y autoritaria, tenía razón cuando decía con orgullo, en todas las reuniones familiares dominicales: los Herrera no nos quedamos nunca con los brazos cruzados cuando nos faltan al respeto. Llevamos, grabado en la sangre, en el ADN, esa dignidad ancestral que se niega rotundamente a ser pisoteada por nadie. Pero lo que él no sabía, lo que ninguno de nosotros sabíamos en esas tardes de sobremesa interminables, es que también tenemos grabado en nuestro ser el valor extraordinario para empezar completamente de nuevo cuando la vida nos da una segunda oportunidad inesperada. El coraje silencioso, pero inquebrantable, para soltar definitivamente lo que nos lastima el alma y abrazar con brazos abiertos lo que nos hace crecer y florecer como seres humanos en y yo, por primera vez en décadas enteras, que se sintieron como siglos interminables de rutina y resignación. Estoy completamente lista, preparada y emocionada para todo lo que venga después, para las aventuras que me esperan pacientemente en el horizonte y los sueños que aún no me he atrevido a soñar por miedo al juicio ajeno. Aún guardo las postales de colores vivos, cuidadosamente en mi bolso de cuero italiano color marrón chocolate, un regalo que me hice a mí misma en la primera tienda que encontré al llegar a París. Termino mi café au lait, saboreando lentamente hasta la última gota que combina lo amargo de la realidad con lo dulce de las posibilidades, y me levanto con una energía renovada junto a David, para seguir caminando sin rumbo fijo por las callecitas empedradas e históricas de Montmartre, que han sido testigos silenciosos de siglos enteros, de historias de amor, desamor, pasión y redención. No tenemos prisa alguna, porque hemos aprendido, a través de años de experiencia y reflexión, que el tiempo no es algo que se gasta irreflexivamente, sino algo precioso, que se saborea gota a gota como un vino añejo. Ya no vivimos al ritmo frenético e implacable del deber y las obligaciones sociales que nos ahogaban, sino al ritmo pausado y consciente del deseo auténtico y la curiosidad genuina que nos guía como una brújula interna e infalible mientras bajamos lentamente por una escalinata de piedra antigua, bordeada de flores multicolores, que parecen joyas preciosas dispersas, generosamente, por un joyero celestial. Geranios rojos, como gotas de sangre vital, petunias moradas, como pequeños atardeceres, margaritas blancas, como esperanzas puras que se asoman tímidamente entre las rejas de hierro forjado. Pienso con una mezcla de gratitud y liberación en todas las versiones diferentes de mí misma que fui dejando atrás durante este viaje interior, como vestidos de épocas pasadas, que ya no me quedan ni me representan, a la esposa obediente y silenciosa, que nunca cuestionaba las decisiones de otros, la madre agotada y abnegada que se olvidó completamente de sí misma para vivir solo para sus hijos, la mujer que se callaba sistemáticamente para no incomodar a nadie, que tragaba palabras y sentimientos como píldoras amargas que envenenaban lentamente su alma. No las reniego ni las juzgo, porque cada una de ellas me enseñó algo valioso e indispensable. Me trajeron hasta aquí por caminos serpenteantes, dolorosos pero absolutamente necesarios para mi crecimiento. Pero hoy camino notablemente más ligera, más libre, más auténtica, como si hubiera dejado caer por fin una mochila pesadísima, llena de piedras de culpa y expectativas ajenas que cargué durante años y años, sin darme cuenta conscientemente de su peso asfixiante. En la torre Eiffel se asoma majestuosamente a lo lejos, entre los elegantes edificios haussmannianos, de fachadas color crema, erguida e indestructible como un faro eterno de posibilidades infinitas, y el aire parisino huele deliciosamente a pan recién horneado, que sale en nubes aromáticas de las boulangeries tradicionales, a hojas secas de otoño, que crujen melódicamente bajo nuestros pies, a castañas asadas que venden en carritos de la esquina, y a promesas nuevas y emocionantes que flotan, invisibles, pero tangibles en la brisa otoñal que acaricia mi rostro. Ya no tengo absolutamente ningún miedo del futuro incierto, porque he aprendido, a través de lágrimas y sonrisas, que el miedo no es más que el eco distorsionado de heridas pasadas que ya no tienen poder sobre mí. Porque finalmente entendí esa lección preciosa e invaluable que la vida me enseñó a través de golpes suaves pero persistentes, como un maestro paciente que no se rinde nunca, aunque no importa realmente cuántas veces se caiga uno en el camino. Lo verdaderamente importante es tener el coraje y
mantener el corazón lo suficientemente abierto y vulnerable para volver a levantarse una y otra vez, sacudirse con dignidad el polvo de la derrota temporal y volver a bailar alegremente. La música siempre cambiante de la existencia y mientras el mundo entero se despliega ante mí como un mapa infinito sin final, rebosante de territorios inexplorados y aventuras extraordinarias, esperando pacientemente ser vividas, descubiertas y abrazadas. Sonrío con una felicidad profunda y auténtica que brota naturalmente desde lo más profundo e íntimo de mi ser, desde ese lugar sagrado donde habita mi verdadero yo. Porque, finalmente, después de todos estos años largos y complicados de vivir sumisamente la vida que otros esperaban de mí, de seguir guiones escritos por manos ajenas, esta historia que estoy escribiendo ahora es completa, total y absolutamente mía, y apenas está comenzando a desplegarse en todo su esplendor.